La Torá, la ley, los Nevi'im, los profetas y los Ketubim, los escritos, nos certifican que la identidad y las genealogías del pueblo de Israel son por vía paterna. La promesa de todo el Tanaj fue de establecer Adón y Mashiach, Señor y Mesías, a un descendiente físico del rey David. Y en este sentido, es primordial establecer la línea genealógica de Yeshua. La mayor parte del mundo cristiano afirma que Cristo es hijo de María por el Espíritu Santo, pero de ser cierto que no lo es, entonces no sería descendiente físico de David. Aquellos que creen la fábula teológica de un hombre Dios, Elohim, o aquellos que creen y en boca de ellos la Santísima Trinidad, entonces ese no es el verdadero Mesías, sino el antimesías, el sin ley. Puesto que el verdadero Mesías seguía la ley, y el antimesías o anticristo es el sin ley. Así que, aten cabos. Que Yeshua no tenga padre biológico, aparentemente parece o resulta muy santo para muchos, pero lo cierto es que no califica para ser el Mesías. Muchos vienen como guías de ciegos afirmando que ¿qué problema tenemos nosotros con eso? ¿O es que acaso Dios no puede hacer lo que quiera y encarnarse en un hombre? Muchos vienen a esta casa y nos citan los pasajes bíblicos sobre la Asunción y el nacimiento virginal. Incluso otros se descoyuntan mostrando lo peor de sus entrañas. Pero sepan todos, y escuchen bien, Dios no se puede burlar a sí mismo. Y eso es precisamente lo que muchos nos quieren meter con un calzador. Por otro lado, otros muchos, con buena fe y buscando la verdad respecto al nacimiento y otros asuntos, nos han preguntado o citado el Evangelio de Mateo, en hebreo, de Shem Tov. Pero aquí tenemos un problema muy serio que tenemos que aclarar. El rabino sefardí Shem Tov hizo un tratado anticristiano. La obra, a veces llamada La lógica de Shem Tov, ataca la idea del mesianismo y divinidad de que Jesús es Dios. En ella aparece la mencionada versión del Evangelio según Mateo, la cual, sin embargo, no fue traducida por Shem Tov, sino simplemente copiada de un texto anterior. George Howard, hebraísta de la Universidad de Georgia en Athens, sostiene la tesis de que este texto era muy antiguo, basándose en una comparación de diversas versiones con textos del siglo IV y anteriores. Por esta razón, sugiere que el Evangelio según Mateo, en hebreo de Shem Tov, podría derivar directamente de la versión original de los primeros siglos del cristianismo. El tratado Piedra Probada de Shem Tov, que contiene el Evangelio de Mateo, se completó en 1380 y se revisó en 1385
y 1400. Por esta razón, la traducción polémica del Evangelio de Mateo proveniente de esta obra se considera la traducción más antigua que se conserva de los libros del Nuevo Testamento al hebreo. Hasta 1987 se pensó que este trabajo fue escrito originalmente en griego o quizás en latín, y que luego se tradujo al hebreo. Sin embargo, en 1987, George E. Howard sostuvo que el idioma original de la obra era hebreo. No obstante, Maurice Casey, en Fuentes Arameas del Evangelio de Marcos, prensa de la Universidad de Cambridge, señala que lo único que Howard logra demostrar es que la traducción presentada por Shem Tov es más antigua que el tratado en sí mismo. Por lo tanto, y como veremos ahora, el Mateo hebreo de Shem Tov, de provenir de un texto muy anterior, hoy en día no tenemos nada que lo demuestre. A favor del Mateo hebreo de Shem Tov se argumenta que usa rasgos gramaticales que se dejaron de usar en el siglo II. El más notable es la llamada Vav consecutiva, que consiste en el uso repetitivo de la conjunción y cuando se presentan listas de sustantivos o verbos. Por ejemplo, en Mateo 28:19, donde no se pone en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue un recurso típico del hebreo anterior al siglo II, premishnaico. Se deduce, dicen los partidarios del Shem Tov, que el texto se escribió antes del siglo II. Pero no hay nada que lo demuestre. Lo único que se puede deducir objetivamente de ese argumento es que el autor del texto conocía bien la gramática del hebreo antiguo y elaboró el texto haciendo uso de esos recursos. Hay otros casos iguales que este. En el siglo XV, Doménico de Jerusalén hizo una traducción del Nuevo Testamento al hebreo y aplicó el uso de la Vav consecutiva tantas veces como le pareció conveniente, a pesar de que el texto griego que le sirvió de base no lo hace. ¿Por qué lo hizo? Para darle un estilo hebreo y arcaico a su traducción, nada más. En muchos detalles, el manuscrito de Shem Tov se separa del texto griego de Mateo, ofreciendo lecturas paralelas a las que encontramos en el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico que fue censurado por la Iglesia y que estuvo en el olvido desde el siglo III hasta el siglo XIX. Los defensores del Shem Tov deducen entonces que esta versión de Mateo tuvo que elaborarse antes del siglo II, pues después de eso resulta imposible explicar el parentesco textual con el Evangelio de Tomás. Interesante, pero falso. De hecho, este es el argumento más falso de todos. Está sobradamente demostrado que el texto griego de los Evangelios, integrado a la recensión de Bizancio, no fue el único que circuló en la Iglesia medieval. Aparte, estuvo el texto en latín oficial, la Vulgata latina, e incluso los textos latinos previos a la Vulgata, el llamado Vetus Latina. Del Vetus Latina se elaboraron varias armonizaciones de los Evangelios durante los siglos XIII y XIV.
La primera armonización que se hizo fue el Diatesarón de Taciano, hacia el año 165. En el transcurso del siglo XIII, un siglo antes de que Shem Tov incorporara a su obra Eben Boan, una versión en hebreo de Mateo, se elaboraron 3 armonizaciones a partir del Vetus Latina: la Armonía de Lieja, la Armonía de Toscana y la Armonía de Venecia. ¿Qué tiene de interesante que hayan usado el Vetus Latina? Que esos manuscritos ofrecen lecturas diferentes a las del Mateo griego. Desde mediados del siglo XX está sobradamente documentado que el Evangelio de Tomás tiene varios parentescos textuales con las armonías de Lieja, Toscana y Venecia. Siguiendo esa información, William Petersen, de la Universidad Estatal de Pensilvania, ya demostró que todas las similitudes del Shem Tov con el Evangelio de Tomás y con otros textos antiguos se obtuvieron de esas armonizaciones, especialmente la de Lieja. Entonces, el texto se pudo hacer en el siglo XIII o XIV y no necesariamente en el siglo II. Y justamente el profesor Petersen explicó otra característica del texto de Shem Tov. Hay detalles, palabras o frases que no pertenecen al texto griego de Mateo, sino a Marcos, Lucas o Juan, pero que están en el Shem Tov. Del mismo modo, hay detalles que sí son de Mateo, pero no aparecen en el Shem Tov. ¿Qué sucedió? Que el autor del Shem Tov se basó en armonizaciones, textos en donde los elementos de los 4 evangelios estaban completamente revueltos. Hizo un muy buen trabajo, pero inevitablemente se le fueron ciertos detalles, incorporando al texto de Mateo cosas que pertenecen a los otros evangelios o dejando fuera detalles que sí tenía que haber incluido. Los que defienden el texto hebreo de Shem Tov afirman que ese es el texto original de Mateo y que habrían sido los posteriores traductores al griego los que quitaron ciertos detalles para ponerlos en los otros evangelios, o que le agregaron palabras y frases que por eso no aparecen en el Shem Tov. Pero esa explicación está fuera de una mente instruida, porque nos obliga a pensar que todos los traductores del Mateo original, en hebreo, cometieron exactamente los mismos errores al quitarle cosas a Mateo y mandarlas a los otros evangelios. Y es que es un hecho inobjetable que hubo varias traducciones y las diferencias entre el texto griego bizantino y el Vetus Latina, por ejemplo, lo demuestran. Por tanto, el Mateo conocido como Shem Tov es una versión medieval que obtiene sus particularidades de las armonías de Lieja, Toscana y Venecia. Nada más. En mi opinión, eso se lleva discutiendo mucho tiempo. El Evangelio de Shem Tov es un evangelio medieval. En líneas generales, la gente cree que es una retrotraducción al hebreo del Mateo griego, no del Mateo hebreo y arameo original. Y por lo tanto es un evangelio secundario y es una interpretación judía del evangelio. Y por lo tanto no se le considera material primario para construir la figura del Jesús histórico. No conozco ningún historiador que apele a Shem Tov para reconstruir ningún pasaje de la vida del Jesús histórico. No lo conozco. Es decir,
no se le considera fuente primaria. Es medieval. Para la ciencia histórica, es bien conocido que este evangelio procede del siglo XIV. El Evangelio de Mateo en hebreo, de Shem Tov, está dentro de un tratado sefardí escrito en hebreo titulado Eben Bohan. Fue compilado y completado alrededor del año 1385 de nuestra era por el médico judío Shem Tov ben Isaac ben Shaprut, en el pueblo de Tarazona, el Reino de Aragón, en Zaragoza, España. De ningún modo es un ejemplar de un presunto Evangelio de Mateo compuesto originalmente en hebreo, porque el Evangelio de Mateo, del Nuevo Testamento, fue compuesto en griego. Según la tradición de Papías, Mateo, uno de los 12, fue el primer evangelista y compuso su historia de Yeshua en hebreo, arameo, que cada uno tradujo como pudo. Pero la ciencia histórica y la crítica no aceptan esta opinión por dos razones fundamentalmente, aunque con un matiz. En primer lugar, porque el Evangelio de Mateo, que ha llegado hasta nuestros días, no es una traducción del arameo, sino una obra compuesta originalmente en griego. ¿Cómo sabemos esto? En base al estudio minucioso y comparativo de los textos por parte de la ciencia histórica. Y deben recordar o aprender que Mateo utiliza como base de su escrito a Marcos y la fuente Q, ambos en lengua griega. Por tanto, o bien ese Mateo arameo se ha perdido, o bien el Mateo que poseemos es otro evangelio. Los filólogos somos muy puntillosos y leemos los textos e intentamos reproducir lo que dices, los textos. Y si tú me dices que Papías dice que todos los evangelios se compusieron en arameos, inmediatamente el filólogo yo te dice, alto, solo lo dice de Mateo, pero de los demás no. ¿Está claro? ¿Vale? Entonces hago esa precisión. Muy bien. Mi respuesta directa es esta. Papías está hablando en el 150 y habla de un Mateo hebreo. Lo primero que hay que decir desde el punto de vista de la ciencia histórica, que los antiguos no distinguían en esa época entre hebreo y arameo. Es como si no distinguían, pues son tan iguales como el gallego y el castellano. Y entonces, decían, el ibérico, por decirlo así, o el hispano, ¿vale? ¿Por qué? Porque no distinguían. Entonces lo mismo lo compuso en arameo que en hebreo, pero eso da igual. Lo que yo quiero decir es que si fuera verdad que Matías, que lo dice de oída, porque él escribe en torno al 150, y Mateo hacía ya por lo menos 60 años que se había muerto, si eso es verdad, afirmo rotundamente, con toda la filología actual, que ese Mateo hebreo se ha perdido, que el actual Evangelio de Mateo fue compuesto en griego, y solamente en griego. ¿Y por qué fue compuesto en griego y solamente en griego? Pues porque está utilizando una Biblia griega, y porque está haciendo juegos de palabras en griego, y porque usa textos que estaban antes en griego, como es el Evangelio de Marcos y como es la llamada fuente Q, dichos y dichos del Señor. Es imposible que el Mateo actual se hubiera compuesto en hebreo. Por tanto, el Mateo ese de Papías, si existió alguna vez, se ha perdido totalmente. No es posible que ese Mateo hebreo arameo haya sido compuesto por uno de los 12 apóstoles, pues éste tendría información de primera mano
y no seguiría tan extensamente fuentes posteriores, y en griego. El autor de Mateo es un escritor cristiano de segunda generación, puesto que utiliza textos escritos. Por tanto, parece quedar excluido que sea uno de los 12, el publicano Mateo Leví, cuya vocación se narra en Mateo 9:9. El autor del Mateo griego es ciertamente un judío helenizado, pero de tradición. Conoce muchas sentencias de Yeshua recogidas por la comunidad judeocristiana. El autor fue docto en las escrituras hebreas y vivió y compuso su evangelio dentro de una comunidad judeocristiana mixta con mezcla de otros creyentes procedentes del paganismo. Su grupo aún no estaba separado completamente de la sinagoga, pero se encontró en fuerte tensión respecto al judaísmo oficial, el nuevo, el que se desarrolló después de la caída de Jerusalén, el judaísmo rabínico. En consecuencia, ¿qué tenemos? Que los únicos textos fiables que poseemos para estudiar el nacimiento de Yeshua son los evangelios compuestos en griego, ya sean ciertos o no. Porque si se compusieron en hebreo arameo, que no lo negamos, se perdieron. Hoy en día no hay textos que prueben tal afirmaciones, pero si se encuentran, darán mucha luz a este y otros temas. Y para estudiar sobre el nacimiento de Yeshua y saber si tuvo o no padre humano, solo disponemos de los textos de Mateo y Lucas. Y en última instancia, el Evangelio de Juan, aunque no hable para nada sobre la anunciación y el nacimiento. Por esta razón, nos vamos a sumergir en aguas pantanosas y de este modo sacaremos a la luz lo que está escondido en el fondo. No debemos olvidarnos de un punto clave a la hora de interpretar los textos, y es el hecho de que no podemos obviar que el Nuevo Testamento, en su origen, fue escrito por judíos, aunque después los gentiles metieran la mano. Esto nos pone el relieve necesario para crear nuestra exégesis de interpretación de las Escrituras, resaltando especialmente el empleo del Midrash y el Targum como herramientas necesarias para la interpretación de los textos bíblicos en un contexto judío. En este y en el siguiente capítulo daremos llaves que abrirán muchas puertas, a la vez que invitan a valorar la tradición propia del pueblo de Yeshua, para que de este modo puedan ver con ojos nuevos la palabra transmitida de generación en generación. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know.
the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's enough to coming out of your mind, out of your soul, out of your soul. El judaísmo de Yeshua, capítulo 9. ¿Tuvo o no tuvo padre humano Yeshua? El relato del nacimiento virginal de Yeshua en los Evangelios ciertamente nos produce muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque el judaísmo en el siglo I defendía en todo momento el nacimiento normal, carnal, con padre y madre, del Mesías. Porque el judaísmo en el siglo I defendía en todo momento que la figura humana del Mesías sería la de un monarca político y guerrero que defendiera la independencia de la tierra de Dios, Israel, del poder de cualquier potencia extranjera. Es esta una idea tan común, y ya la hemos estudiado tantas veces, que casi no hace falta insistir en ella. En los salmos de Salomón, apócrifos, en torno al 60-50 antes de Yeshua, y en el diálogo de Justino Mártir con el judío Trifón, diálogo 49-68, se ve con toda claridad lo que afirmamos. Los posibles milagros judíos que podían atribuirse al nacimiento de algún personaje relevante en Israel, incluido el del Mesías, son siempre del mismo estilo. El nacimiento normal de un varón, pero de una mujer estéril, la cual milagrosamente concibe de modo normal, de su marido. Este es el caso de Isaac, de Sansón,
de Samuel y de Juan Bautista. No se conoce, pues, en la Biblia hebrea el nacimiento virginal del Mesías. ¿De dónde puede proceder esta idea tan propia del cristianismo? Ciertamente no del ámbito judío en la época de Yeshua. Tampoco es posible rastrearlo en el sustrato cananeo de la religión de Israel, un sustrato que hubiera retenido algunas ideas de este estilo. Jesús no tenía ninguna conciencia de haber preexistido desde siempre, en absoluto. Ni María sabe que su hijo ha sido concebido virginalmente, ni nada de eso. Todas esas historias de los inicios de los evangelios son añadidas posteriormente a los evangelios mismos, pero a lo mejor en vida de los mismos autores. Lo que cree la historia es, leyendo Mateo sobre todo y Lucas, los primeros capítulos 1 y 2 de los dos evangelios, Mateo y Lucas, se ve claro que ya en tiempo de Jesús debió de circular que él nació de un modo ilegítimo, es decir, que nació meses antes, que había sido concebido antes, por un contacto sexual antes de que vivieran juntos los novios. El matrimonio era, primero, los esponsales se prometían, ya era un matrimonio, pero vivían juntos aproximadamente un año después. ¿Por qué? Porque la niña casada era niña y lo que se esperaba era un año a que le llegara su primera menstruación y se hiciera mujer. O sea que entre el matrimonio, que se afianzaba ya por las dos familias, una unión, ¿no?, pues se fijaba ya jurídicamente, pero vivían un año después. Y empezaban a convivir un año después. Entonces parece ser que se tiene el recuerdo de que Jesús debió de nacer un poco antes, digamos, un poco fuera de juego. Y entonces, según se piensa, se crea la historia del nacimiento virginal. ¿Por qué? Porque si Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, no puede haber ocurrido esto. Y segundo, sobre todo, porque si Pitágoras, Platón, Alejandro Magno, Demócrito y otros héroes de la antigüedad nacieron de una madre virgen, de alguna manera no virgen, pero bueno, uniéndose a Zeus, pues Jesús no va a ser menos. Es decir, probablemente la historia del nacimiento virginal es un añadido posterior y teológico a la historia de Jesús. Primero nace Jesús y luego nace la historia de su nacimiento virginal. En todo caso, si hacemos caso a Lucas, como los pastores estaban al raso y estaban en Belén, en una zona que saliendo de la ciudad, digamos, es un campo estepario y todo eso, no hay refugio, tendría que ser para estar al raso un momento bueno, ¿no?, primavera o por ahí o algo así. Eso del 25 de diciembre ya está aceptado, es del siglo IV, cuando ya la Iglesia, después de Cristo, ya la Iglesia está bien asentada en este mundo y hace un proceso de sustitución de fiestas paganas por fiestas cristianas. Y la fiesta del solsticio de invierno, del solsticio de invierno, o fiesta del sol invicto, que empieza a renacer y a vencer a las tinieblas, pues qué mejor sol invicto que Cristo nuestro Señor. Y se superpone ahí. El único sol invicto es Jesús. La historia de las religiones ha aducido como posible paralelismo del nacimiento virginal el de la diosa de los cielos, Istar, de la que se decía que había concebido a alguno de sus hijos por intervención de otro dios, sin la cooperación de su marido, pero en sí la concepción se debía a una cópula carnal.
Sobre nacimientos virginales se podrían buscar posibles paralelismos en la religión egipcia antigua o en las religiones sumeria o acádico-babilónica, pero a priori parece bastante raro que estos ámbitos puedan haber influido en los evangelistas que están pensando en griego, al menos como lengua comaterna. Por tanto, si no se encuentra un paralelismo seguro en el ámbito semítico cercano a Israel, habría que buscar en el ámbito grecorromano, que es donde nacen los evangelios, los cuales, como sabemos, se componen directamente en lengua griega. Y en este terreno sí encontramos al menos casos muy parecidos. Nos parece que el más claro es el nacimiento de Perseo, nacido de la Virgen Dánae y de Zeus, transformado en lluvia de oro. Atis, un dios de los cultos de misterios, hijo de Nana, que al comer una granada queda encinta. Y luego encontramos los casos de héroes o personajes muy célebres cuyo nacimiento es hasta cierto punto virginal, como los consabidos Pitágoras, Platón, Alejandro Magno, Augusto y su madre Octavia. Además, la religiosidad mediterránea dice con claridad que los dioses tienen hijos entre los hombres. Entonces, ¿de dónde surge el relato del nacimiento virginal de Yeshua? ¿Nació esa concepción de todos modos en suelo griego, pero de la interpretación de un texto judío, en concreto Isaías 7:14? En síntesis, la concepción virginal de Yeshua es un acto muy temprano de mejoramiento, engrandecimiento y divinización de la imagen de Yeshua hacia los años 80-90. Aunque podemos dudar de estas fechas y quizás haya que pensar en los inicios del siglo I, que es cuando se componen los capítulos 1 y 2 de los Evangelios de Mateo y Lucas respectivamente. La Iglesia antigua no le importó lo que hiciera María con su matrimonio. Sí le importó y mucho que el nacimiento del gran héroe fuera virginal. Ahora, una vez que ese nacimiento fue virginal, lo que hiciera María y en general el Evangelio y Pablo defienden que tuvo hermanos, y los padres de la Iglesia en líneas generales durante todo el siglo II piensan que Jesús tuvo hermanos. Es que no les importa. En estas secciones no se defiende la virginidad perpetua de María, sino solo lo que respecta a su concepción prodigiosa de Yeshua. En el resto del Nuevo Testamento, cuya obra más tardía, Segunda de Pedro, se compone hacia el año 135, no hay aún una referencia clara a este prodigio. Y en varios casos parece ignorarse incluso el nacimiento virginal de Yeshua.
En Marcos 6:3 se habla con absoluta normalidad de los hermanos carnales de Yeshua y no presenta salvedad alguna respecto al primogénito de esos hermanos, Yeshua. En el Evangelio de Juan no interesa la concepción virginal porque hace del verbo algo ambiguo, demasiado humano a pesar de todo. Es decir, ha prevalecido el punto de vista primario del Evangelio de Juan, a saber, Yeshua no es más que una suerte de cápsula, encarnación que no se explica nunca cómo, del Logos, que es eterno desde siempre junto a Dios. Aunque, claro, si Juan 1:1, verbo, Logos, lo interpretamos como palabra de Dios, no como una persona, encaja perfectamente en el judaísmo. Es Yeshua, como hombre, a quien baja este verbo que estuvo en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo. Pero antes, cronológicamente, de escribirse los Evangelios, hay que considerar el pensamiento paulino que se interpone entre Yeshua y los Evangelios. Pablo de Tarso, que escribió sus cartas antes de los Evangelios, sostiene que Yeshua era un hombre. Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Por consiguiente, al decir nació de una mujer, está diciendo que no es un ser angelical bajado en una nube, sino que es un hombre. Y al decir nacido bajo la ley, claramente está diciendo que Yeshua tuvo padre humano, Yosef, José, porque si no, María hubiese sido apedreada por adulterio. En Romanos 1:4, Pablo dice: nacido de mujer, de la estirpe de David según la carne. La idea es igual que en Gálatas 4:4. Yeshua es un hombre nacido de mujer, de la estirpe de David según la carne, del semen de David, transmisión biológica de padre a hijo, y decir que la descendencia de David viene por María es hacer un brindis al sol. Decir que por su madre viene la descendencia davídica es desconocer e ignorar la historia antigua. Que la descendencia física a través del padre, en la época de Jesús, y más tarde a través de la madre judía, hijo judío, en tiempos de Jesús no, era el padre sobre todo el que mandaba, y la gente creía que no había adulterios ni nada de eso, de tal modo que se podía uno fiar que alguien era hijo de este señor. Bueno, pues bien, creo que queda claro. Uno es judío independientemente de lo que piense. De Dios no diría, porque todos más o menos piensan lo mismo. Pero del Mesías, cada uno pensaba lo que creía que era oportuno. Del Espíritu Santo había algunos que no tenían ni idea. De la resurrección tampoco. Por lo tanto, tiene que quedar claro que judío es aquel que es miembro de un pueblo elegido y los demás no lo son. Y se acabó. No hay ortodoxia.
Y la gente dirá, ¿cómo que no hay ortodoxia? Y yo le respondo, pues claro que no la hay. Mira la diferencia que hay entre un saduceo, que dice que la Biblia solo se compone de los primeros libros de Moisés, y los demás, bueno, pues son libros piadosos y tal, pero no están inspirados, que no creen en los ángeles, ni en los demonios, ni en la vida futura, ni tampoco creen en la resurrección. Hay mayor diferencia que eso que sabemos de Jesús y de los fariseos o de los esenios. Mayor no la hay, ¿a que no? Y si alguien no se convence con ese argumento, pues no quedaría claro, no sé, ya no sé cómo explicarle, si ponerme cabeza abajo, porque ciertamente mayor diferencia no hay. Bueno, ¿cuál es entonces, por qué uno se siente judío si hay tanta diferencia y no hay ortodoxia? Pues porque se siente hijo natural de Abraham y miembro de un pueblo elegido por la divinidad, y nada más, y nada menos. Decir que por su madre viene la descendencia davídica es desconocer e ignorar la historia antigua. Las mujeres, en el siglo I, no tenían derecho a casi nada. Afirmar tales argumentos para adecuar una falsa teología es ser ignorantes de todo el contexto judío de aquella época. Aunque ciertamente en el judaísmo y en el pueblo de Israel, las mujeres tenían un mejor estatus que en otros pueblos. Durante los tiempos de Josué, el sucesor de Moisés, las mujeres se encuentran presentes durante la lectura de la Torá, como se puede ver en Josué 8:35. En Sucot también estaban presentes, Deuteronomio 31:12. En el libro primero de Samuel 1:12 se observa que las mujeres acostumbraban a acompañar a sus maridos y a rezar junto al santuario. Y en segunda de Samuel 6:19 también están presentes. En el Tanaj, 3 mujeres ostentan jerarquía de profetisas: Miriam, hermana de Moisés; Débora, quien acostumbraba a juzgar a los hijos de Israel debajo de una palmera, además de ayudar a preparar la estrategia de defensa contra el enemigo; y Juldá, quien fue consultada por Josías, rey de Judá. Llama la atención que en este último caso la consultada haya sido una mujer, ya que en ese momento ejercía su misión el profeta Jeremías. En el Talmud, en el Tratado de Megilá 14a, son 7 las mujeres mencionadas como profetisas, es decir, se agregan 4 más: Sará, esposa de Abraham; Haná, madre del profeta Samuel; Abigail, quien salvó la vida de su marido con palabras persuasivas frente al rey David; y Esther, quien da nombre a los rollos que se leen en la festividad de Purim. En cambio, los profetas varones son 48. Por otra parte, aparecen otras mujeres en el libro del profeta Jeremías, Meconenot en hebreo, lloronas de profesión, mujeres que entonaban cánticos fúnebres. El Señor Todopoderoso dice: atención, manden llamar a las mujeres que tienen por oficio hacer lamentación. Jeremías 9:17. El rey David, en el texto de Teilim 68:26, describe a las mujeres ejecutando instrumentos musicales durante las procesiones públicas.
Por tanto, ¿qué queremos decir con esto? Que aunque las mujeres tenían un papel, un estatus en el pueblo de Israel, el linaje se heredaba por la vía del padre, no de la madre. Ciertamente es verdad eso, que es por herencia paterna. También es verdad que los cristianos al principio afirmaron que también María era descendiente de la familia de David. Pero ya muchos cristianos solucionaron el problema afirmando, por una parte, desde luego, la virginidad de María, y diciendo que María también era de la familia de David. Otros judeocristianos al principio no tenían ningún problema porque pensaban que Jesús y María habían tenido a su hijo de una manera normal y que José era descendiente de David. Y luego la cristiandad posterior afirmó que la paternidad es del Espíritu Santo, pero que realmente lo que importa es la designación divina en el espíritu de David, pero nada más. Es decir, que la teología resuelve el problema con toda facilidad. En la historia, la ciencia histórica, que es bastante escéptica, lo que piensa es que Jesús fue un rabino, si se puede emplear la palabra en ese momento, un maestro de la ley Galileo, pero que sí se creyó totalmente que Dios le había escogido como profeta y proclamador para suceder a su maestro Juan Bautista y anunciar a todo Israel la venida del reino de Dios. Por tanto, él nunca se creyó, sino quizás al final de su vida, que era el Mesías de Israel, sino el profeta que anunciaba la venida del reino de Dios. Ahora bien, una vez muerto Jesús y con la firme creencia que él había resucitado, y segundo, con la idea de que Dios no solo lo había resucitado, vengando, digamos, de alguna manera su muerte, sino que lo había elevado al cielo, lo había sentado a su derecha y lo había proclamado Señor y Mesías, lo había confirmado como Mesías, entonces va a volver a la tierra con las prerrogativas de restaurar en la tierra ese reino de David ideal, pero ya también totalmente transformado, a saber, un reino que de algún modo sería una nueva jauja en la tierra y todas las naciones de alrededor de algún modo participarían también de esa jauja en la tierra que sería el reino de Dios, la tierra totalmente arreglada. Entonces, ¿de qué linaje tiene que ser el Mesías? Del linaje del rey David por la vía de Salomón. El libro de Mateo y Lucas detalla el linaje de Yeshua por la vía paterna como requisito para calificar como Mesías, llegando hasta José, su padre. Pero, según los cristianos, José no es el padre biológico, pues, según ellos, es el Espíritu Santo quien fecundó a María. Pero escuchen, y escuchen bien, si es así, no califica como Mesías. Así de simple. El linaje se hereda por padre, no por madre. Si Yeshua no tiene padre biológico, no califica como Mesías. Y punto. Y pareciera que somos algo prepotentes, pero no es así. ¿Por qué? Porque no nos basamos en opiniones de hombres, sino en la Torá y en los profetas. El profeta Isaías declara sin posibilidad de cuestionamiento que el Mesías será un descendiente paterno del rey David. Saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Isaías 11:1.
Aquellos que insisten en indicar que el linaje de Yeshua viene por su madre, le preguntamos: ¿usted sigue la Biblia hebrea o el Talmud? ¿Por qué decimos esto? Porque la ley judía del vientre resurgió en el siglo X en Europa, extendiéndose después por todo el mundo judío. ¿Cuál es su historia? Toda la escritura apunta a que la descendencia es por vía paterna, independientemente de si la madre es o no de origen hebreo. La ley del vientre materno fue creada por rabinos hace aproximadamente 2000 años y sus motivos eran obvios y en aquel momento útiles, pero ya no lo son. En aquella época, si una mujer judía era violada por un soldado romano o cualquier otro pueblo invasor, con esta ley se aseguraba el futuro judío del niño al nacer. Los rabinos tenían el poder de atar y desatar ciertos preceptos, cosa que nos parece correcto en ese contexto. Afortunadamente, los tiempos en que las mujeres judías eran violadas en masa han quedado en el pasado, pero la ley quedó vigente. Lo que en su momento fue creado para resguardar la integridad del pueblo judío, corre el peligro de estar destruyéndonos hoy en día. Por tanto, desde los patriarcas, el linaje siempre fue paterno, independientemente de si la madre era o no era extranjera. Yosef, el hijo de Abraham, se casó con una egipcia. Moisés se casó con una etíope. Jacob tuvo hijos con 2 concubinas extranjeras. Judá se casó con una cananea y tuvieron 3 hijos. El propio rey Salomón era hijo de una mujer hitita, y nadie pone en duda que Salomón era judío. El rey Roboam, hijo y sucesor del rey Salomón, era hijo de una amonita. ¿Qué nos debe quedar claro? Que según la Torá, debe ser solo por línea paterna. Si bien en el judaísmo ortodoxo actual es la madre la que determina si los hijos son judíos, porque un vientre judío no puede parir un gentil. Esto, sin embargo, no determina herencia. La herencia es siempre exclusivamente por línea paterna, porque además la mujer pasa a pertenecer a la casa de su marido y no viceversa, y no al revés. En todo el Tanaj, las genealogías nombran solamente la línea paterna. La sucesión real de Israel y de Judá era exclusivamente por vía masculina y nunca se tomó en cuenta quién era la madre del rey a los fines de considerar herederos al trono, sino solo quién era el padre. Ningún título ni rango se hereda por línea materna. Así fue profetizado que el Mesías sería descendiente de David y heredero de su trono, por línea paterna. Y no solo de David, sino también de Salomón. Tanto Segunda de Samuel 7:14, Primera Crónicas 17:11, 22:9 y 28:4 nos deja absolutamente claro que a Salomón
le fue confirmado el trono de David eternamente, para siempre. Salomón sería quien edificaría casa al nombre del Eterno, y esto no se refiere solo al templo, sino que es una promesa mucho mayor. Indudablemente, el Mesías debe ser descendiente de David y de Salomón por línea paterna. Por tanto, ¿de quién era hijo Yeshua? ¿Era hijo de Yosef o no lo era? Evidentemente, si no lo era, entonces definitivamente no puede ser el Mesías. Los relatos de Mateo y Lucas acerca del nacimiento presentan discrepancias, como bien estudiamos en varios capítulos de La historia detrás del Mesías, y reflejan que se trata de tradiciones elaboradas tardíamente y que se anexaron al relato original. Por otra parte, hay evidencias contundentes de que el Evangelio de Mateo no contenía los actuales capítulos 1 y 2 porque era el único evangelio aceptado por los ebionitas y ellos no creían en el nacimiento virginal, ni ninguno de los nazarenos, pues esa creencia fue introducida a través de los gentiles. De esto dan testimonio también Eusebio, Papías, quien llegó a leer el Evangelio de Mateo original y comentarlo, además de otros historiadores. Debe quedar bien claro que el judaísmo antiguo no tiene objeciones en cuanto a que pueda ocurrir un nacimiento virginal, y el actual tampoco, solo que por causa del cristianismo es ahora difícil que lo reconozcan. Esto sería considerado un milagro, lo cual está contemplado en el judaísmo. Hasta aquí no hay conflicto y sería y es aceptable para un judío admitir que Miriam concibió siendo virgen. El problema reside en que un hombre nacido de esta manera no tendría un padre y por lo tanto no tendría una herencia. Sería similar al hijo de un prosélito y de una judía, el cual no pertenece ni a la tribu ni a la casa del padre de ella, sino que es un judío sin tribu. En el caso de Yeshua, no podría ser considerado hijo de David ni heredero al trono de David. Además de eso, no podemos olvidar que en el siglo I, además de Yeshua, ya habría muchos descendientes directos de Salomón con ese mismo derecho. Por lo tanto, es el mismo cristianismo con su teología del nacimiento virginal la que descalifica a Yeshua como Mesías. Dijimos al comienzo que había algo que nos producía muchos dolores de cabeza, y es el hecho de si el autor de los 2 primeros capítulos de Mateo no sabía estas cosas. Si era judío, sí las sabía. Si era griego, probablemente no. En el judaísmo existe otra interpretación, la cual es mística y se refiere a la virginidad como estado espiritual, y pasamos de puntillas en otra serie.
Es el caso de Rivka, mujer de Yishak y madre de Jacob y Esav, que es considerada perpetuamente virgen. Lógicamente, este estado de virginidad no tiene relación con la realidad física, sino que está dentro de la esfera espiritual de la persona. Podríamos considerar que el escritor está usando un lenguaje místico, asumiendo que su audiencia entendería, así como el uso metafórico de una profecía, que no tiene relación con el hecho en particular, sino que es citada con fines puramente ilustrativos. Sin embargo, otros detalles del relato descartan esta opción. Después de presentar una genealogía que acredita a Yeshua como descendiente de David, no tiene sentido que el mismo autor la descalifique afirmando que en realidad no era hijo de Yosef. Por lo tanto, si alguna parte de los capítulos 1 y 2 de Mateo pertenece al texto original, esta solo sería la genealogía, capítulo 1, 1:17, que puede, a pesar de algunas omisiones, ser considerada aceptable. El resto, desde 1:18 hasta 2:23, definitivamente es un agregado tardío a la traducción griega, puesto que además de enfatizar el nacimiento virginal, presenta discordancias cronológicas con el relato de los magos y la huida a Egipto, otro detalle que influye sobre el concepto de sacrificio expiatorio. Por otro lado, quien defienden a capa y espada probando con textos de Juan el nacimiento virginal, no caen en la cuenta que el mismo Juan dice que el Espíritu no puede engendrar carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Por tanto, la idea de la asunción de María por el Espíritu Santo, que surgió del paganismo, es una de las tantas falsas creencias que desarrolló el cristianismo, la del pecado original. Un concepto que no se encuentra ni tiene fundamento en la Biblia hebrea. Por lo tanto, los cristianos entonces deben decidir: o aceptar que Joseph era realmente su padre carnal y así Yeshua sería hijo de David y Mesías, o por el contrario, si Joseph no fue su padre carnal, por consiguiente Yeshua no podría ser el Mesías. El que compuso el Evangelio de Lucas probablemente era judío. Ahora bien, un judío ortodoxo podría decirnos lo contrario, porque hay errores evidentes, ya sea en su Evangelio como en el libro de los Hechos, errores que un judío no podía haber cometido. Pero no olvidemos lo que venimos diciendo desde el primer documental. Y es que los textos del Nuevo Testamento que nos han llegado son traducciones, y en algunos pasajes nos encontramos con revisiones e interpolaciones de copistas gentiles. Cada evangelio tiene una historia compleja de su composición, sobre todo el de Marcos y especialísimamente el de Juan, en el que intervinieron muchas manos y que se fue formando lentamente.
y del Evangelio de Marcos sabemos que hubo 2 o 3 ediciones. Te puedes referir a 2 cosas. Uno, que el Evangelio de Marcos acaba en el versículo 8 del capítulo 16 y acaba de una manera muy abrupta, que dice: y las mujeres no hicieron caso a los ángeles que les decían que avisaran a los apóstoles que Jesús había resucitado, pues tenían miedo. Así acaba el Evangelio de Marcos auténtico, y lo que se le añade es desde el versículo 8 hasta el 20, en el siglo II se le añade un final de 12 versículos, que ese ciertamente es falso. Y la Iglesia reconoce que, aunque sea canónico, está compuesto de retazos de los otros evangelios y añadido en el siglo II. Lo acepta la Iglesia perfectamente. Así como los capítulos de Mateo son evidentemente un agregado posterior, hay también pasajes en Lucas que han sido añadidos por copistas cristianos gentiles. Si por una parte hay errores que un judío no podría haber cometido, por otra parte hay detalles que un gentil no podría haber sabido. En Lucas 1:27 dice una virgen desposada, y en 2:5 dice su mujer desposada con él. El texto griego da a entender que Miriam estaba prometida a Joseph, pero todavía no habían contraído matrimonio. Sin embargo, Joseph viaja con ella hacia Betlehem, Belén. Esto crea un conflicto cultural inimaginable para un gentil, desapercibido de las implicaciones que este texto conlleva. En la ley judía existen 2 instancias matrimoniales: el desposorio, llamado erusín, y el casamiento, llamado nisuín. El primero es una promesa vinculante, es decir, una vez celebrado el compromiso, los novios no pueden relacionarse con otra persona como si ya estuvieran casados, pero a su vez no pueden convivir ni permanecer solos en ningún momento, porque no lo están de hecho. Por lo tanto, si Joseph viajó con Miriam a Belén, es porque ya eran marido y mujer, no solamente novios. En el primer pasaje, si es original, el ángel anunció a Miriam que tendría un hijo siendo ella todavía la novia, y no la esposa de Joseph. Pero en el segundo pasaje, cuando viajaban juntos, la frase «desposada con él» debe haber sido añadida, pues ya estarían casados. No hay alternativa a esta posibilidad. El censo mencionado en Lucas 2:1-4 no corresponde a un procedimiento verificable y es un agregado de algún copista que necesitaba un motivo para justificar el viaje, puesto que el escritor no lo habría mencionado. En primer lugar, el censo en tiempo de Quirinio fue en el año 6 era común, lo cual es incompatible con los datos cronológicos dados en Lucas 3:1. Además de esto, no es de esa manera que los romanos hacían los censos, ni tendría sentido que cada uno dejara su residencia habitual para empadronarse en otra parte. Lo más plausible es que Joseph y Miriam, que ya estaban casados, fueron a celebrar Sukkot a Jerusalén y encontrándose en Belén, lo cual es factible, puesto que a causa de la multitud, muchos estarían en los alrededores de la ciudad. De este modo, en plena festividad de Sukkot, Yeshua habría nacido en la Sukkah, que había sido construida para la fiesta de Sukkot. De este modo, y escuchen bien,
Yeshua, la salvación, llegó en la Sukká. Ahora tendrán un entendimiento mayor de la fiesta de Sukkot que estudiamos en la parte 3 del capítulo 7. En ese proceso de desjudaización de Yeshua, o el intento de despojar en el relato del evangelista del carácter judío del momento, y la teología que se desarrolló entre los cristianos gentiles, produjeron la forma del texto que nos ha llegado hasta hoy. Si bien los detalles mencionados anteriormente pueden pasar inadvertidos para la gran mayoría de los cristianos, debido a que no conocen las costumbres judías de la época, el texto siguiente es fácil de comparar con las Escrituras mismas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. Hechos 7, 15-16. Este relato del Nuevo Testamento tiene su origen en la Torá, en Bereshit. En Génesis 23, 16-20, además de en el capítulo 49, 29-32, capítulo 50, 12-14, capítulo 33, 18-19 y Josué 24-32, claramente se entiende que Abraham compró la heredad de Macpelá, en Hebrón, a Efrón Eteo, y Hebrón está al sur de Jerusalén. Jacob compró una heredad en Shechem a Hamor Hebeo, Shechem, que está al norte de Jerusalén. En Macpelá, Hebrón, fueron sepultados Abraham, Yishac, Jacob, Sara, Rivka y Lea, y en Shechem fue sepultado Joseph. Pero si comparamos todos estos relatos de la Torá con Hechos 7:15, nos encontramos con 3 errores muy graves. Primero, Abraham habría comprado un sepulcro en Shechem, pero no fue en Shechem, sino en Hebrón. Quien compró un sepulcro en Shechem fue Jacob, no Abraham. Segundo, Abraham habría comprado un sepulcro a Hamor, pero no fue a Hamor, sino a Efrón. Quien compró un sepulcro a Hamor fue Jacob, no Abraham. Y tercero, Jacob habría sido sepultado en Shechem, pero no fue en Shechem, sino en Hebrón. Evidentemente, no existe manera alguna para ningún inerrantista de poder explicar este pasaje ni usando los mejores subterfugios. Lo más coherente es admitir que hubo un error humano. Sí podemos conceder que el escritor relató correctamente lo que el orador dijo, y que fue el orador quien se equivocó. Sería más grave que hubiera sido el escritor quien reportó incorrectamente lo que el orador dijo. Una tercera posibilidad es que un copista haya errado confundiendo Efrón con Hamor y Hebrón con Shechem. Aún así, no hay mucho de qué alarmarse si alguien usara este evidente error para desacreditar el Nuevo Testamento, que fue escrito enteramente por judíos, puesto que errores mucho más graves y absurdos han sido escritos en el Talmud. También dentro del Tanaj hay discordancias entre Samuel, Reyes y Crónicas en más de un episodio.
Por ejemplo, la edad de Saúl, en Primera de Samuel 13:1, o la de Ahazía, en Segunda Crónicas 22:2. O Baasha atacando a Judá en el año 36 de Asa, Segunda de Crónicas 16:1, siendo que Baasha habría muerto ya hacía 10 años, en el año 26 de Asa, Primera de Reyes 16:8. Y en este sentido, los relatos sobre el nacimiento de Yeshua en los evangelios de Mateo y Lucas contienen discrepancias cronológicas irreconciliables entre sí. Los apologetas, para poder reconciliar el relato de Lucas con el de Mateo, alegan muchos artificios, pero lo cierto es que los relatos sobre el nacimiento de Yeshua fueron agregados a los respectivos evangelios mucho tiempo después de que el texto más antiguo estaba en circulación. Porque en origen, todos los relatos comenzaban con el paso por el agua de Yeshua, el bautismo. Pablo de Tarso, al mismo tiempo que dice que Yeshua es biológicamente descendiente paterno del rey David, a la vez considera a Yeshua, aunque solo al final de su proceso vital, tras su resurrección, como el resucitado, el exaltado, es un ser divino, cuya naturaleza exacta nunca explica, pero prodivino al fin y al cabo. Pero yo no estoy seguro de que Pablo interpretara Isaías 42:53 como el siervo de Yahvé. No estoy seguro. Ni tampoco estoy seguro que en la alusión, que a mí me parece clara, a Daniel capítulo 7, porque es que Pablo no utiliza lo del Hijo del Hombre. El Señor viene cabalgando entre las nubes, eso es clarísimo, daniélico, ¿no? Pero él no lo dice tampoco. Es decir, ahí hay un trasfondo judío que él reinterpreta de una manera monumental, sí, pero sin salirse de los cánones judíos. Cuando Pablo piensa en Jesús sentado a la derecha del Padre, está pensando como otros judíos que piensan que el judío Enoc, transformado en un personaje que se llama Metatrón, está a la derecha del Padre también. Es decir, está haciendo un pensamiento judío. Hay que tener en cuenta que Pablo nunca se entretiene a decir: oye, yo entiendo que el Jesús como Mesías era divino de este y este y este, de este modo. Nunca jamás. Nunca. Ni lo hace, ni lo necesita. ¿Por qué? Porque él estaba hablando como otros judíos de la época. Él creía que lo entendían. Ahora, eso sí, a Pablo nunca le persiguieron por eso, porque dijera que el Mesías podía ser un tanto después de la resurrección, podía ser un Mesías celestial. Por eso no le iban a matar. Por tanto, para Pablo, hubo una suerte de apoteosis con Yeshua, quien, nacido hombre, tras su muerte y resurrección, es divino. De su infancia solo dice que procede de una familia de ascendencia davídica sin dar dato alguno. Esto propicia muchos años más tarde el Evangelio de Juan, que analizaremos junto con el resto de escrito para demostrar que muchas historias fueron escritas a modo de midrash. Pablo no creía en la concepción virginal y sospechamos que ni se le pasó por la cabeza.
Cuando Pablo siente su llamada a predicar el Evangelio o buena noticia sobre el Yeshua judío, y le catequizaron en la fe y en la mesianidad de Yeshua otros judíos creyentes en Yeshua, ha de suponerse que la idea del mesianismo de Yeshua de Pablo hacia los años 35 o 36 habría de ser aún muy judía. Sobre todo teniendo en cuenta que los que seguían viviendo después de la muerte de Yeshua y lo habían conocido personalmente eran totalmente judíos. Y esto es lo que parece expresar Pablo en Gálatas. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Gálatas 4:4-5. Y por otro lado, Pablo, cuando escribió Romanos, ya en avanzada edad, sigue creyendo que Yeshua es descendiente carnal de David y por tanto no puede creer en el nacimiento virginal. מאת שאול, עבד המשיח ישוע, אשר נקרא להיות שליח ויוחד לבשורת אלוהים. בשורה שאלוהים הבטיח מקדם, בפי נביאיו, בכתבי הקודש. על אודות בנו ישוע המשיח אדוננו, שלפי הבשר מוצאו מזרע דוד, ולפי רוח הקודש הופגן שהוא בן אלוהים בגבורה, בתחייתו מן המתים. דרכו קיבלנו חסד ושליחות, להביא לידי ציות שבאמונה בכל האומות, למען שמו. ביניהם גם אתם קוראי ישוע המשיח. ובכן, אל כל אהובי אלוהים ברומא, הנקראים להיות קדושים. חסד ושלום לכם, מאת האלוהים אבינו והאדון ישוע המשיח. ראשית, אני מודה לאלוהי על כולכם באמצעות ישוע המשיח, משום שדבר אמונתכם נשמע בכל העולם. Acerca de su hijo, nacido del linaje de David, según la carne, constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Romanos 1, 3, 4. Si se prestan a mirar y estudiar en el resto del Nuevo Testamento, no hay idea ninguna de la concepción virginal y prácticamente nada del Yeshua terreno. En conjunto, sí encontramos por el contrario abundantes textos que hablan de los hermanos de sangre de Yeshua con toda tranquilidad. Y no menciona expresamente ninguna excepción respecto a Yeshua, como bien demuestra Marcos 3, 31, 35, 6, 3, Mateo 12, 46, 47, 13, 55, Lucas 8, 19, 20, 21, Juan 2, 12, 7, 3, 5, 10, Hechos 1:14, Gálatas 1:19, Primera de Corintios 9:5 y por otro lado, Flavio Josefo en Antigüedades y por último, en el Evangelio de los Hebreos, San Jerónimo contra Pelagio. Tenemos otros textos de la historia antigua del cristianismo en Hegesipo, del último tercio del siglo II, Tertuliano, del final del siglo II e inicios del III, y de Elvidio, del siglo IV, que nos dicen claramente que no era un pensamiento común en la Iglesia cristiana
la creencia en la virginidad absoluta de María. La Iglesia antigua no le importó lo que hiciera María con su matrimonio. Sí le importó, y mucho, que el nacimiento del gran héroe fuera virginal. Ahora, una vez que ese nacimiento fue virginal, lo que hiciera María y en general el Evangelio y Pablo defienden que tuvo hermanos, y los padres de la Iglesia en líneas generales durante todo el siglo II piensan que Jesús tuvo hermanos. Es que no les importa. A los judeocristianos, en verdad, solo les interesaba desde finales del siglo I era defender a ultranza que el nacimiento de Yeshua había sido prodigioso y virginal como el de otros grandes héroes o personajes del pasado de Israel. Pero nunca, hasta mediados del siglo II, se defendió, y muy poco, la virginidad absoluta de su madre, María, es decir, antes del parto, en el parto y después del parto. El nombre de María, la A, es probablemente auténtica, pero es una A breve. ¿Y por qué es probablemente auténtica? Porque la traducción griega del texto hebreo del Pentateuco, que es probablemente del siglo III antes de Cristo, dice Mariamme, A con A, pero la vocalización I, Miriam, del texto hebreo viene de casi 1000 años después. Es decir, el texto hebreo se transmite solo con las consonantes, como ahora también, y dos vocales, pero dos vocales que pueden ser la A o larga o la U, I. O sea que es una manera muy mala de transcribir. La vocalización de la Biblia hebrea es del siglo VII después de Cristo. Y entonces la A breve de Mariam, que era breve, se había debilitado de alguna manera en I. Luego lo original es la transcripción griega del siglo III y no la vocalización del texto hebreo del siglo VII después de Cristo. La transcripción griega es 1000 años antes, por lo tanto es original. Luego es Mariam, no Miriam. Por tanto, la tendencia teológica moderna, incluso entre teólogos católicos denominados progresistas, es comenzar a ver con cierta naturalidad la cuestión de los hermanos naturales de Yeshua, e incluso, aunque no públicamente, a interpretar simbólicamente lo de la concepción virginal de Yeshua. Lo que es bien cierto es que en el siglo I, justo después de la muerte y resurrección de Yeshua, existía un desinterés de la asamblea iglesia primitiva sobre lo que hicieron María y Joseph con su matrimonio después del nacimiento de Yeshua. Este último sí era prioritario y se entendía al pie de la letra en el judeo-cristianismo primitivo, por lo que la interpretación puramente simbólica moderna no encaja con el pensamiento primitivo. Eso representa un salto cualitativo en la teología. Igualmente, es un salto cualitativo interpretar que todas las historias del nacimiento y de la infancia de Yeshua son meramente parábolas y que nadie le pregunta a las parábolas si son verdaderas históricamente o no. Esto es pensamiento teológico moderno y ya sí rompe la creencia de los gentiles cristianos primitivos en cuanto al nacimiento maravilloso y prodigioso de Yeshua, que era entendido y querido al pie de la letra. No queremos ahondar mucho en ciertos temas que se ramifican de la paternidad de Yeshua, pero sí creemos que hay que poner de relieve
la manera como la exégesis judía interpreta las Escrituras. Se resalta especialmente el empleo del Midrash y del Targum como herramientas indispensables para la interpretación de los textos bíblicos en un contexto judío. Dada la mentalidad semita, presente en el trasfondo cultural en el cual fue escrita la Biblia cristiana, es relevante para una buena comprensión acercarse a la tradición judía y a la manera como escribe e interpreta sus textos sagrados. Como es bien sabido, Pablo escribió Primera de Tesalonicenses hacia el año 51, unos 20 años después de la muerte de Yeshua. Los comentaristas suelen sostener que su llamada o vocación, nunca conversión, porque no hay aún ningún cristiano, tuvo lugar unos 2 o 3 años después de la muerte de Yeshua. Por tanto, si entre los judeocristianos que lo acogen en Antioquía había ya una suerte de credo sobre la vida de Yeshua, y ese credo contenía la idea de la concepción virginal de aquel por parte de María, es decir, supuestamente la comunidad ya tenía esta creencia, se lo habrían comunicado en la catequesis sobre Yeshua cuando Pablo se cayó del caballo y recibió su llamada. Y cuando hablamos de catequesis, queremos decir el momento posterior a la llamada de Pablo, de perseguir a muerte a judíos creyentes en Yeshua, a ser apóstol de Yeshua, cuando recibió historias orales sobre Yeshua por parte de discípulos judíos. Por ese motivo, es lógico que hubiera una catequesis de ese estilo. Y así lo da a entender Hechos 9, 19-20. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Aunque Pablo insiste en que el Evangelio sobre Yeshua le fue revelado y que rápidamente marchó a Arabia. Cuando habla de su Evangelio, no se refiere a los datos personales de Yeshua, sino a su interpretación nuclear de la figura de Yeshua como Mesías y como Salvador también de los gentiles. Y esa distinción, muchos se lo saltan a la torera. Eso de los perdidos le correspondía a Pedro, a Santiago y a Juan, tal como aparece en la Epístola a los Gálatas. Dios me ha revelado a mí, y vosotros lo sabéis, que vosotros os dedicaréis a predicar a los judíos, y yo predicaré solo a los gentiles. Pablo se desocupa, en líneas generales, hombre, también trata con los judíos, sí, pero su centro son los paganos, y su interés es: no llegará el fin del mundo sin que antes se cumpla el número de ramas, el número de paganos que Dios ha predeterminado desde toda la eternidad, que se injerten en el verdadero árbol de Israel para que se salve Israel entero. ¿Entendido ahora? Pablo es solo apóstol fundamentalmente de los gentiles. Además,
Si Pablo era judío y observante de la Torá, y estaba entre judíos creyentes en Yeshua, observantes igualmente, y le catequizaban judíos creyentes en la ley a la vez que en Yeshua, ha de suponerse que su figura sobre el mesianismo de Yeshua hacia los años 35 o 36 habría de ser aún muy judía, de acuerdo con los que seguían viviendo después de la muerte de Yeshua y lo habían conocido personalmente. Y esto es lo que expresa Pablo en Gálatas, donde Yeshua, no dice si de Nazaret ni de Belén, era un hombre. Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley. Gálatas 4:4-5. Esta cristología es muy arcaica y es prácticamente la misma que Lucas presta o pone en boca de Pedro en Hechos. Israelitas, escuchad estas palabras. A Yeshua, el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó, librándolo de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Hechos 2:22-24. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Yeshua a quien vosotros habéis crucificado. Hechos 2:33-36. Si Lucas refleja aquí una cristología arcaica, y parece que sí, tenemos aquí el testimonio de que en la teología judeocristiana, el Mesías era en principio un mero ser humano, nacido de padre y madre, estando de acuerdo Pablo y Pedro. Y como Pablo afirma lo mismo de Yeshua en Romanos 1:3, hay que pensar que sí estaban de acuerdo. Por tanto, y según declara la ciencia histórica, para Pedro y para Pablo, Yeshua es un mero hombre. Y que es solo hijo de Dios, por adopción tras su muerte, ya que como judío, Pablo no puede aceptar ni por lo más remoto que el concepto hijo pueda significar otra cosa que no sea una adopción por parte de Dios de un ser humano especial como el rey, el profeta o el sumo sacerdote. Antonio Piñero afirma que al mismo tiempo en Pablo surge la dificultad de que hay diversos textos en los que parece sostener que el Mesías es preexistente. Por tanto, para el cristianismo, Jesús es preexistente. En el libro Guía para entender a Pablo, de Antonio Piñero, expone que Pablo no explica en ningún sitio con absoluta claridad cómo concibe la naturaleza del Mesías, pues le interesa más su función que su esencia.
Por un lado, el Yeshua histórico, como Mesías, es decir, el ungido mesiánico, no tiene problemas especiales de intelección para el lector de las cartas paulinas. Pero no es el Yeshua histórico el que ocupa continuamente la mente de Pablo, sino el resucitado, el exaltado a nivel divino, el Mesías o Cristo celestial. Capítulo 15 de 1 Corintios es la primicia de los que van a resucitar después, y del mismo modo que Él resucitó, así resucitaremos nosotros. Es evidente, para Pablo es evidente, y pronto, muy pronto. Es imposible existir como un ser humano, nacer de una mujer y a la vez ser preexistente. Y como Pablo no era tonto, es necesario suponer que hay una solución a esta paradoja, aunque no esté clara la solución en sus cartas, ya que éstas son solo restos de su correspondencia y no sabemos nada seguro de lo que predicaba sobre la naturaleza del Mesías a los corintios, gálatas o filipenses. Pues estaba convencido de que Él podría resucitar, como dice Pablo, como primicia de los vivientes. Eso es interpretación paulina, ¿eh? Sí. Como primicia de los vivientes. Y así resucita Jesús. Hay que tener en cuenta que cuando marchan los discípulos hacia Jerusalén y Jesús, según Marcos, ¿no?, les va diciendo en 8, 9 y 10, los capítulos 8, 9 y 10, hay 3 predicciones de la pasión en Marcos. Y luego las hay también en los otros evangelistas. Pero lo que yo quiero decir, cuando están subiendo en la última predicción, ya van camino de Jerusalén, Jesús les habla que va a resucitar. Y es Marcos, si no me equivoco, el que dice, y los discípulos no le entendieron qué es eso de resucitar de entre los muertos. Veamos, ¿cómo va a ser posible que un judío muy religioso no entienda qué sea eso de resucitar de entre los muertos? Si Jesús era fundamentalmente fariseo, sus discípulos eran fundamentalmente fariseos y la resurrección de los muertos era algo fundamental. Claro que lo entendían, y lo entendían muy bien. Lo que no entendían es cómo iba a adelantarse la resurrección de los muertos en una persona antes de que viniera el juicio final. Eso es lo que no entendían. Ellos entendían la resurrección de los muertos inmediatamente antes del juicio final, como pasa si se ve en el capítulo 20 del Apocalipsis. En la segunda batalla escatológica, ahí hay un gran juicio. Bueno, en el Apocalipsis las frases son muy livianas. El capítulo 20, la segunda batalla escatológica, Juan o quien sea, no terminó ese capítulo y despacha esa batalla en 3 o 4 frases, como quien dice, ¿no? A lo mejor el libro está incompleto ahí, por algunos otros indicios. Bueno, lo cierto es que él les había explicado muchas veces la resurrección de los muertos y los discípulos lo entendían muy bien. Lo que no podían comprender es cómo Jesús podía pensar que él iba a resucitar el primero. Es necesario, por tanto, el trabajo que venimos realizando formulando una hipótesis explicativa a nuestras exégesis. Especialistas del Midrash neotestamentario reconocen claramente que los escritos evangélicos emplean varias técnicas midráshicas como la gematría y el notaricón. Las reglas hermenéuticas del Midrash son variadas y las escuelas o tendencias del judaísmo antiguo las emplean de manera diferente, aunque teniendo en cuenta una base común. Por ejemplo, la escuela de Akiva empleaba preferentemente las técnicas de la analogía.
En los Evangelios son muchos los acercamientos que se pueden dar entre las dos alianzas, a nivel de personajes, de situaciones o de objetos, en las que se ve claramente el proceder midrásico. Al no poder abarcar muchos ejemplos, vale la pena resaltar 3 que quizás son poco leídos en clave midrásica. La figura de la madre de Yeshua, la cuestión de la levadura y la hipocresía farisaica, y las figuras de Yeshua, Hijo de Dios, y Yeshua Barrabás. Los evangelios emplean el recurso midrásico para presentar personajes, momentos claves o figuras de la segunda alianza de las que históricamente se sabe muy poco. Y lo vamos a estudiar con todo detalle, pero eso será en el siguiente capítulo de El judaísmo de Yeshua. Slow down, you go too fast now. I'm telling, slow down, I can't keep up now. Your heart is shrinking faster, and baby, there's no laughter coming out of your mouth, out of your soul, out of your soul. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.